Bonjour à tous les amis, je m'appelle Adolphe Linguiste et aujourd'hui on va apprendre à conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. On va aussi apprendre ses différentes utilisations. Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes Adolfo Lingüista. Hoy aprenderemos a conjugar el verbo avoir en presente del indicativo. De igual manera aprenderemos los diferentes usos que este verbo tiene. Aquellos que desean ir directo a la conjugación, por favor pasen al minuto 7 de este video. Bueno, para aquellos que están familiarizados con la lengua inglesa, el verbo avoir del francés será mucho más fácil de aprender. Como sucede con el verbo être que vimos en el video pasado, el verbo avoir es equivalente a dos verbos en español, igual que el verbo to have del inglés. Es decir, el verbo avoir del francés y to have del inglés equivalen a los verbos tener y haber del español. À quoi sert le verbe avoir? Le verbe avoir exprime la possession quand il est suivi d'un nom indiquant un objet, un animal ou une personne. Dans ce cas, on parle d'un lien familial. ¿Para qué nos sirve el verbo avoir? El verbo avoir expresa posesión. Cuando va seguido de un sustantivo, ya sea un objeto, un animal o una persona. Cuando decimos persona, pues nos referimos a una relación familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sintetizando, el verbo avoir nos sirve para indicar posesión, es decir, para indicar que alguien o algo tiene algo o posee algo. O bien sirve para indicar que alguien tiene trato o una relación personal con otra persona, como cuando digo tengo un hermano, tengo un amigo, etc. À quoi sert le verbe avoir? Le verbe avoir est l'auxiliaire du temps composé pour le verbe transitif et la plupart des verbes intransitifs. Un participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec les sujets, mais avec le complément d'objet direct COD seulement s'il est placé avant le verbe. ¿Para qué nos sirve el verbo avoir? El verbo avoir no solo sirve para indicar posesión, también es auxiliar de los tiempos compuestos para verbos transitivos y la mayoría de verbos intransitivos. De igual manera, el verbo avoir nos sirve para crear concordancia entre el participio pasado y el sujeto, pero solo si el verbo avoir va antes del otro verbo utilizado. Bueno, pero ¿a qué nos referimos realmente con todo esto? Más que nada nos referimos a la función que tiene el verbo haber en español, es decir, aquella de ser auxiliar para conjugar a los verbos compuestos. Observemos el ejemplo de la tabla que aparece en pantalla. Notemos que hay dos columnas. Temps simple, tiempo simple, y temps composé correspondant, tiempo compuesto correspondiente. En el tiempo simple aparecen los verbos más comunes de la conjugación. Son llamados simples porque no necesitan auxiliares para ser conjugados. Estos son présent, presente, imparfait, pretérito imperfecto, passé simple, pretérito indefinido y futur simple, futuro. Ahora, en los tiempos compuestos encontramos justamente aquellos que necesitan de un auxiliar para ser conjugados. Los auxiliares pueden ser être o avoir. En este caso vamos a concentrarnos exclusivamente en los del verbo avoir. Por ejemplo, si en el presente yo digo je mange, yo como, en el pretérito perfecto yo tengo que utilizar el verbo avoir para poder decir j'ai mangé, he comido, del verbo haber. Lo mismo sucede con todos los otros tiempos compuestos. El passé composé, el plus que parfait, el passé antérieur, el futur antérieur, todos ellos ocupan un auxiliar, ya sea avoir o être, para ser conjugados. Bueno, y ahora vamos con otro uso que tiene el verbo avoir,
que es el de determinar la concordancia entre el sustantivo y el verbo. Este fenómeno no ocurre en español, por lo que a algunos puede hacérseles bastante raro, pero en francés es importante saberlo porque así es como funciona. Por ejemplo, en el enunciado que tenemos en pantalla, que está debajo del título azul, COD avant le verbe, ahí podemos darnos cuenta de la utilidad que tiene el verbo avoir, porque en francés yo diría las flores que yo he vistas. Le fleur que j'ai vu, le fleur que j'ai vu, traducido al español, sería las flores que he visto, pero en francés literal es las flores que he vistas. Obviamente que esto en español no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero pues en francés así es. Si quiero hablar en voz pasiva, pues narrando algo que ya me ha sucedido y en donde hubo un objeto afectado, pues tengo que usar esto. Por ejemplo, cuando digo las pizzas que he comido, las cosas que he comprado, los libros que he leído, todo eso, ahí tengo que usar el verbo avoir y fijarme en la concordancia con el sujeto, es decir, en el género y el número. En el ejemplo utilizado decimos vistas al final porque estamos hablando de las flores, que es un sustantivo femenino y plural. Si dijera las pizzas que he comprado, literal tendría que decir las pizzas que he compradas. Le pizza que j'ai acheté. Porque pizzas, que es el objeto que compré, pues pizzas. Entonces, pizzas es el objeto y está en plural y femenino. Y pues bueno, si quisiéramos hacerlo con un masculino, podríamos decir le livre que j'ai acheté. Los libros que he comprados. Comprados porque está en masculino y en plural. Y pues bueno amigos, ahora que ya explicamos los diferentes usos que tiene el verbo avoir, pasaremos a la parte principal de este video, la conjugaison. Bueno, como pueden ver tenemos en la columna azul el verbo avoir y en las otras dos columnas los equivalentes en español, tener y haber. C'est parti. Comenzamos. J'ai, yo tengo. Yo he. Tu as, tú tienes, tú has. Il, elle, on a. Él, ella, uno tiene. Él, ella, uno ha. Nous avons, nosotros tenemos, nosotros hemos. Vous avez, ustedes tienen, ustedes han. Ils, elles sont, ellos, ellas tienen, ellos, ellas han. Ahora veremos ejemplos de los usos del verbo avoir. Este aparece resaltado en rojo. Comencemos con la posesión. J'ai un chien. J'ai un chien. Yo tengo un perro. Yo tengo un perro. Tu as un chat. Tu as un chat. Tú tienes un gato. Tú tienes un gato. Il a un nounours. Il a un nounours. Él tiene un osito. Él tiene un osito. Elle a une poupée. Elle a une poupée. Ella tiene una muñeca. Ella tiene una muñeca. Nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent. Nosotros tenemos dinero. Nosotros tenemos dinero. Vous avez un bébé. Vous avez un bébé. Ustedes tienen un bebé. Ustedes tienen un bebé. Ils sont une barbe. Ils sont une barbe. Ellos tienen barba. Ellos tienen barba. Elles sont de la glace. Elles sont de la glace. Ellas tienen helado. Ellas tienen helado. Y bien, como ya lo mencionamos anteriormente, el verbo avoir nos ayuda como auxiliar de los tiempos compuestos
para conjugar a estos. Aquí tenemos la fórmula que se usa cuando se conjuga algún verbo con el auxiliar avoir. Primero necesitamos el sujeto, luego el auxiliar, conjugado según el tiempo que sea, y después el participe passé. Le participe passé désigne le temps du verbe que l'on utilise pour la formation de temps composé en mode actif et passif. El participio pasado, para los que se preguntan qué es esto, designa el tiempo verbal que uno utiliza para la formación de tiempos compuestos según el modo activo y pasivo. Para que nos sea más fácil entender esto, aquí tenemos un ejemplo de un participio pasado. El participio pasado del verbo avoir, que es e. En español, esto equivaldría al participio pasado del verbo tener, que es tenido, y del verbo haber, que es habido. Ahora veremos ejemplos de lo que acabamos de mencionar. En este caso, el participe passé está resaltado en verde después de la conjugación en presente del verbo avoir, que está resaltada en rojo. Primer ejemplo. J'ai mangé. J'ai mangé. Yo he comido. Yo he comido. Tu as nagé. Tu as nagé. Tú has nadado. Tú has nadado. Il a dansé. Il a dansé. Él ha bailado. Él ha bailado. Elle a acheté. Elle a acheté. Ella ha comprado. Ella ha comprado. Nous avons loué une voiture. Nous avons loué une voiture. Nosotros hemos rentado un auto. Nosotros hemos rentado un auto. Vous avez acheté une maison. Vous avez acheté une maison. Ustedes han comprado una casa. Ustedes han comprado una casa. Ils sont eu peur. Ils sont eu peur. Ellos han tenido miedo. Ellos han tenido miedo. Elles ont pris soin des bébés. Elles ont pris soin des bébés. Ellas han cuidado a los bebés. Ellas han cuidado a los bebés. Y pues bueno amigos, así terminamos esta explicación sobre el verbo avoir y los diferentes usos que tiene. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal de YouTube, ya que vienen muchos más videos sobre explicaciones de la gramática francesa. También les recomiendo ver mi video del verbo être a aquellos que no lo han visto, ya que en ese video vienen muchas explicaciones que pueden ayudarlos a entender mejor el tema que acabamos de ver. De igual manera, si hay algún tema en específico que les gustaría aprender, háganmelo saber en los comentarios. Gracias a todos por su atención y à la prochaine.